Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les habla Zenaku. Vamos a continuar con la serie en la que hablábamos de las diferentes interpretaciones que se pueden armar en base a los cómics de cada uno de los personajes de Darkest Dungeon. Como hicimos en el video de la médica de plagas, que si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha, la idea es plantearles mi interpretación y que ustedes debatan en los comentarios si les convence o no. Asimismo, algo que me gustaría mucho es que ustedes compartan sus propias interpretaciones. Luego de una votación realizada en el grupo de Darkest Dungeon en español, que les dejo el link en la descripción para que se puedan unir, vamos a continuar con el cómic del cazarrecompensas. Al principio, cuando veía que el cazarrecompensas estaba ganando la votación, pensaba, ¿qué voy a decir de este personaje? El cómic es bastante claro. Pero luego de mirarlo varias veces e investigar un poco en profundidad el personaje, pude armar varias teorías que vamos a ver a continuación. Comencemos hablando del cómic, que es por lo que vinieron, y al final les voy a decir algunas curiosidades del cazarrecompensas. Bueno, en la primera viñeta vemos a unos forajidos tomando unos tragos, que por sus caras y sus sonrisas un tanto perversas, no parecen muy amigables. Además, podemos observar que la mesera del lugar no tiene una cara muy feliz de que estas personas estén en el bar. En la segunda viñeta aparece él, el cazarrecompensas, en todo su esplendor. Acá empieza la interpretación de cada uno. A mi parecer, el cazarrecompensas era un forajido, por decirlo de alguna forma, o más bien un mercenario bastante reconocido, ya que vemos que tiene una especie de contrato de muerte con la marca de su máscara en él. Es algo así parecido a la Z del zorro. Todo apunta a que el cazarrecompensas es un mercenario común y corriente, y que solo le interesa el dinero. En parte es así. Dentro del juego tiene comentarios como "no quieras engañarme, el trato era el 25%", o también "nunca hice tanto por tan poco". Pero quiero creer que este personaje tiene una vuelta de rosca más, y lo que me hace pensar esto es su nuevo ítem introducido en el DLC de la Corte Carmesí, Lista de Venganza, que describe: ellos van a pagar, escrito de una forma muy amenazante y decidida. Esto me conduce a dos conclusiones. La primera es que el cazarrecompensas es tipo un mercenario de la justicia y solo acepta contratos en el que el objetivo es peor que él. Y la segunda es que el cazarrecompensas está buscando alguna especie de venganza personal. Volvamos al cómic. En la tercera viñeta vemos al hombre del medio, que es el que está mejor vestido y con más joyas, bastante asustado. Supongo que él es el objetivo del cazarrecompensas, y los demás solo van a morir por meterse en su camino. En la cuarta viñeta vemos al cazarrecompensas en primer plano, muy tranquilo, quizás analizando todos los posibles movimientos que puede efectuar dentro del bar para acabar con estos forajidos eficientemente. Esta viñeta me hace recordar a la película de Sherlock Holmes del 2009, en la que él analizaba con detalle cada posibilidad antes de enfrentarse a su enemigo buscando la mayor eficacia posible. Digno de un profesional del combate. Cabeza ladeada hacia la izquierda, sordera parcial. Primer punto de ataque. Segundo, garganta, paralizar cuerdas vocales, impedir que grite. Tercero, tiene que ser bebedor, costilla flotante contra el hígado. Cuarto y último, arrastra la pierna izquierda, puñetazo en la rótula. Resumen de diagnóstico, consciente en 90 segundos, eficacia marcial en un cuarto de hora mínimo, recuperación total de facultades, improbable. En la quinta viñeta vemos al cazarrecompensas con sus bombas aturdidoras preparadas en la mano, las mismas que aparecen en el juego. Esto nos da el indicio de que ahora se viene la acción. Y como les dije, en la sexta viñeta empieza la pelea. Al principio me confundí un poco
y llegué a pensar que habían muchos cazarrecompensas. Esto lo descarté rápidamente cuando en las viñetas anteriores solo me mostraron a un cazarrecompensas. Entonces supuse que el recuadro quiere interpretar que el cazarrecompensas es muy rápido y mortífero a la hora de hacer su trabajo. Si volvemos al juego, tiene comentarios como: soy el único profesional acá, ¿verdad? Al mejor estilo de 300. ¿Y tú, Arcadio? ¿Cuál es tu oficio? Escultor, señor. Escultor, ya. ¿Y tú? Soy herrero, señor. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Una que me gusta mucho es: si me lastimas, quedaré impresionado. Creo que estos comentarios, sumado a los que nos quieren reflejar en el cómic, podemos interpretar que el cazarrecompensas es todo una máquina de asesinar. Muy seguro de sí mismo y, como les dije varias veces, tiene mucho profesionalismo a la hora de efectuar su trabajo. Aparte, al costadito podemos ver la cara de terror que tiene el objetivo del cazarrecompensas, sabiendo que su final es inminente. En la séptima y última viñeta vemos a este criminal u objetivo, como quieran llamarlo, asesinado, con el contrato de muerte clavado en su pecho, reflejando que el trabajo está realizado. También podemos observar que esta persona tiene bastante sangre alrededor de su boca, lo que me hace pensar en el otro ítem que completa el set introducido en el DLC de la Corte Carmesí, los molares de los señores del crimen. Parece que a nuestro cazarrecompensas le gusta conservar alguna especie de recuerdo o trofeo de sus víctimas. Este comportamiento es bastante típico en psicópatas y grandes asesinos del mundo. Siempre conservan algo de sus víctimas, supongo que para recordar lo que hicieron en sus retorcidas mentes. Un detalle más que quiero mencionar de esta viñeta es que la mesera salió ilesa de todo el alboroto de humo y muerte. Esto refleja, una vez más y por última vez lo voy a decir, el profesionalismo del cazarrecompensas. Entonces, en conclusión, ¿por qué el cazarrecompensas se enlista en la mazmorra oscura? A mi parecer es solo por dinero, porque como les marqué en los comentarios dentro del juego, él está hablando siempre de un 25% del botín. Además de esto, también menciona mucho que va a recibir poca paga por el trabajo que está haciendo dentro de las mazmorras. Así que esto me hace suponer que esto va como aparte de su posible venganza que hablamos antes, o de los contratos que hace por venganza en el exterior de las mazmorras. Así llegamos al final de este video. Realmente me gustaría leer sus interpretaciones en los comentarios y si están de acuerdo o no conmigo. Espero su apoyo suscribiéndose y con likes para poder saber si les gusta esta clase de videos y para ayudarme a que el canal siga creciendo. Seguime en las redes sociales y unite al grupo de Darkest Dungeon en español, que como te dije al principio, podés participar de futuras encuestas sobre contenido del canal o simplemente para debatir sobre distintos temas. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y nos vemos hasta otra. Chau chau.